Alabado sea Jesucristo. Espero que vayas por este camino con el mismo deseo que inicialmente tenías. La pretensión que tenemos es que leas el Evangelio, que leas un Evangelio. Por eso estos encuentros, estas meditaciones que yo te envío, no agotan eh, la temática, pero tratan de animarte, tratan de ayudarte. Recordá lo importante que es que busques el momento en el que podés hacer esto, que ese ritmo lo marques tú. Hoy nos congrega el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, un capítulo muy interesante. ¿Qué cosas encontramos en este capítulo 4? Lo que llamamos la visión general. Tú ya habrás hecho la oración al Espíritu Santo, habrás leído el texto y ahora vienes a escuchar este audio. En el capítulo 4 encontramos 4 perícopas. ¿Se acuerdan? Que habíamos dicho, este es un término técnico, pero que nos sirven, son fragmentos que tienen un comienzo y tienen un final. A eso se les llama perícopa. Habitualmente en nuestras Biblias aparecen con un título. Y yo les había dicho, en el original no hay títulos, no hay división de capítulos, no hay división de versículos, no hay títulos. Estas cosas se colocaron para tratar de ir ayudando al intercambio. En el capítulo 4 encontramos 4 perícopas, 4 eh, pequeñas historias. La primera, las tentaciones en el desierto. Recuerden que todo esto está enmarcado en lo que sería la preparación para el ministerio. ¿Cuándo comienza el ministerio? Cuando Jesús públicamente sale y comienza a predicar a la gente. Previamente a esto, siempre aparecerá el Bautista, anunciando la llegada del Mesías. Y otro de los elementos que se considera preparación para el ministerio es este hecho por el que Jesús va a las tentaciones en el desierto. Esto va a ocupar, fíjate allí en tu Biblia, tú la tenés seguramente abierta, va a ocupar desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Tentaciones en el desierto. Luego, a partir del versículo 12 y hasta el versículo 17, Jesús va a volver a Galilea, dice algunas Biblias, por lo menos la mía, vuelta a Galilea. Esto ocupa del versículo 12 al versículo 17. Y si tú te fijas allí en el 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Se inicia el ministerio público, se da a conocer. De manera que salimos de lo que se llama habitualmente la vida oculta de Jesús. Jesús ha estado oculto y luego se ha hecho manifiesto primero al Bautista en el bautismo, pero va al desierto, sigue todo dentro de esa preparación para el ministerio y ahora aparece públicamente. En ese versículo 17 dice, Jesús comenzó a predicar. La tercera perícopa es el llamamiento a 4 de sus discípulos, la llamada a 4 de sus discípulos. El Señor va a traer a su lado a hombres que mañana serán testigos, testigos oculares de estos acontecimientos. Y el cuarto momento es algo que caracteriza esta predicación de Jesús. Dice que Jesús enseñaba y que Jesús sanaba. Bueno, vamos a ver un poquitito después dentro lo que supone esto y por qué lo hace, por qué Jesús sana y por qué Jesús enseña. Vamos a comenzar por el principio, que es justamente este pasaje bastante conocido de las tentaciones de Jesús en el desierto. Un texto que se lee por lo general en la Cuaresma. Se abre muchas veces la Cuaresma con este pasaje de las tentaciones de Jesús en el desierto. Recordemos algo que es muy importante. Jesús es el Hijo de Dios. Esto es muy importante. A veces no es tan sencillo comprenderlo. Jesús es el Hijo de Dios. Al decir que es el Hijo de Dios, decimos que en realidad es eterno, el Hijo eterno de Dios. Por lo tanto, existe desde siempre. Pero ese que es desde siempre, y así lo presenta San Juan en su Evangelio, en un momento se encarna, se hace hombre. En el Evangelio de Juan, en ese maravilloso prólogo, se dice, y se hizo carne, es decir, existía desde siempre
es la segunda persona de la Santísima Trinidad, estaba con el Padre y el Espíritu Santo eternamente desde siempre, y en un momento se hace hombre, toma carne en el vientre purísimo de la Santísima Virgen María. De manera que esta acción, ¿no?, por la que entra en el tiempo, lo hace tomar las condiciones propias del hombre, por decirlo así, se cansa, necesita comer, necesita dormir, es decir, el que es eterno, el que en la eternidad no tiene límites, al entrar en el tiempo se limita y acepta, porque San Pablo dice, no retuvo para sí ávidamente el ser Dios, sino que se anonadó, se abajó, renunció de alguna manera, no hizo uso de esa condición de ser Dios, sino que vivió como un hombre, lo único que no pecó nunca. De manera que, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque estamos diciendo que esa humanidad de Cristo lo lleva a las profundidades de la condición humana para redimirla, porque esa es la pretensión que tiene. El Señor se hace hombre, verdadero hombre. Los judíos esperaban al Mesías. Muy importante que me escuches esto y me prestes un poquito de atención. Esperaban al Mesías. Y que ese Mesías iba a hacer una gran obra y los iba a liberar y les iba a dar los bienes mesiánicos que Dios le había prometido al pueblo. Pero que ese Mesías fuera el Hijo eterno de Dios, esto es propio del plan de Dios. Eso no lo podía esperar nadie. Ustedes no olviden que los judíos creen en Dios, pero no creen en la Trinidad. Porque la Trinidad está revelada en el Nuevo Testamento. De manera que aquí sí hay una cosa que es bastante delicada, pero al mismo tiempo muy profunda. El Hijo de Dios se hizo hombre. Ese es el Mesías. De manera que el que ha llegado no es un hombre solamente, sino que es aquel que vive en el seno de Dios desde siempre. Y este es un gran misterio. Y esto es lo que Jesús va a reclamar para sí. Le van a decir los judíos, ¿cómo tú siendo hombre te haces Dios? ¿Cómo es que tú dices, antes de Abraham yo era? O sea, es una pretensión. ¿Cómo es eso? ¿Por qué dices esas cosas? Estás loco. Si a ti te conocemos, ese era el hijo del carpintero. El Hijo eterno de Dios se hace hombre. Y por lo tanto, todo lo que acontece en él, todo lo que le pasa, cobra valor de eternidad. ¿Por qué? Porque es el Hijo eterno del Padre. Vamos entonces a las tentaciones de Jesús en el desierto, versículo 1 y siguiente. Dice el texto, dice entonces Jesús, versículo 1 del capítulo 4, te invito a que lo vayas leyendo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Algunos decían, no, el Espíritu, ¿cómo el Espíritu? Sí, el Espíritu Santo lo lleva al desierto. ¿Por qué? Porque él ha recibido el Espíritu Santo sin medida y este que es el portador del Espíritu Santo va a luchar contra el mal en todas sus manifestaciones, en todas, en las injusticias, en las enfermedades, en las posesiones, y contra el diablo, porque ha venido aquí a restaurar, ha venido a sanar la naturaleza humana y ha venido a vencer todas las realidades en que se manifiesta el mal. Por lo tanto, es el Espíritu el que lo conduce. El Espíritu lo lleva al desierto. Ya habíamos visto el tema del desierto. Solo aquí vamos a agregar una cosa que me parece importante en esta situación que es dramática, ¿verdad? Es la tentación de Jesús. Los israelitas consideraban que los demonios habitaban en los desiertos. Y cuando se generaba lo que se llamaba un chivo expiatorio, se lo soltaba al desierto. De manera que el desierto tiene como esa situación de, diríamos, de inhóspito, ¿verdad? De infecundo, de oscuro, del lugar donde habita el demonio, donde habitan los demonios. De manera que el espíritu lo conduce, otros dicen lo empuja, la traducción admite cosas así, no hay que alarmarse de eso. De manera que lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Quiero aquí
agregar algo que me parece muy importante. No olvidemos que nosotros tenemos una tendencia por la que muchas veces la tentación tiene en nosotros una fuerza muy importante. Y eso se debe a que luego de nuestro bautismo hemos quedado con la concupiscencia, es decir, con una debilidad. Nosotros hemos sido salvados, rescatados, hemos sido curados por el Señor, hemos sido hechos hijos de Dios, pero tenemos esta realidad y esto nos debilita. En Jesús no hay esa tendencia. Por lo tanto, el modo en el que Jesús vive la tentación y el modo en el que vivimos nosotros tiene una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? La diferencia es que en mí se da como división interior y en él no. Es decir, muchas veces las tentaciones vienen de mi interior, de mí, y en Jesús no. En Jesús las tentaciones vienen de fuera de él. La tentación está en Pedro, que le dice, no vas a subir a Jerusalén. La tentación está en los que están en la cruz, que le dicen, bájate de la cruz. La tentación está en el diablo, que continuamente, ¿qué quiere hacer? Que vaya por otro camino, es decir, que se manifieste. Si Él es el Hijo de Dios, si Él es el Mesías, muestra tu poder, manifiéstate. No vayas como hijo obediente del Padre, ve por otro camino. Eso es lo más importante. Es muy importante esto. No hay una división interior. Jesús está pensando en si es vanidoso o si no es vanidoso. No, eso no. ¿Verdad? Aquí la tentación es, el Padre te ha dado una orden, te ha puesto por un camino y tú tienes que ser obediente. Y entonces el diablo viene a decir, no vayas por ahí. Mostrá tu poder, bájate de la cruz si podés. No vayas a Jerusalén. Entonces es en Pedro, en boca de Pedro, en boca de los discípulos, en boca del pueblo, en boca, ¿verdad? La tentación viene de fuera, es exterior a él, ¿no? De manera que dice, y después de haber ayunado durante 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Algunos sostienen que es un ayuno real de días de 40, otros dicen que este 40 es un número bíblico simbólico, que es cierto, porque 40 es el número que habitualmente muestra un tiempo de prueba, un tiempo de purificación. 40 son los años que caminan por el desierto. 40 también es el ayuno de Elías, el tiempo que no llueve. Es decir, hay todo un valor numérico en este 40 que permitiría pensar que tal vez haya sido así, pero no hay que descartar que estemos hablando de un tiempo real que nos transmite la Escritura. Lo cierto es que se ve claramente que el demonio ataca cuando uno está más débil. Si a ti te ves fuerte, no te va a atacar. Pero si te ves débil, viene a ti. Y se sintió hambre. Durante un tiempo está ayunando, fíjense el valor que tiene el ayuno también a partir de esto que enseña Jesús, y en un momento se siente débil, se siente con hambre. Y cuando se siente con hambre, allí viene el enemigo. Dice, se acercó el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en panes. Está claro que las tres propuestas diabólicas son una sola, son esa. Son muéstrate, manifiéstate, muestra tu poder, date a conocer. No vayas por el camino oculto. Eres. El tentador quiere que Jesús reniegue de su condición de hijo obediente de Dios y reduzca los horizontes del reino a una ideología humana que busca solamente satisfacer las necesidades materiales del hombre. La tentación del pan. Un mesianismo terreno. Tú vienes a solucionar los problemas en general que todos tienen. Que se manifieste también en la segunda tentación ya como perversión de la religión, es decir, como el lugar en donde no se sirve a Dios, sino se sirve al que está al frente de esa realidad. Y por lo tanto, que la religión se vuelve una cosa mágica, que vive más bien de eso que promete como poder, lo que también sufrirán como tentaciones otros en la Escritura. Dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo se enfrenta la tentación con la palabra de Dios?
El enemigo viene a atacar y el Señor con la palabra de Dios, en la palabra de Dios encuentra la respuesta para eso con lo que vienen a atacarlo. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito. ¿Ven? Lo tienta con la escritura: a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevará para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Lo que decíamos recién, ¿eh? una realidad mágica, una realidad de un Mesías mágico, milagrero, que se estira para mostrar quién es, para, digo, probar quién es. Y finalmente dice: de nuevo le lleva consigo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y le dice: todo esto te daré si postrándote me adoras. Jesús le dijo: apártate, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. El diablo quiere ser adorado porque imita en todo a Dios, eh, y le hace esta propuesta, que se muestra como lo que verdaderamente es, ¿no? Ese poder que quiere detentar es un poder mentiroso. ¿Puede ofrecer los reinos del mundo? No, no tiene ninguna posibilidad. ¿Puede ofrecer felicidad? No, pero puede mentir. Y de hecho es lo que hace permanentemente, miente. En la tentación siempre hay mentiras. Pero la mentira tiene que venir envuelta en algo que vuelva atractivo aquello que me propone. La mentira tiene que tener algún elemento que a mí me pueda atraer. El mal tiene que estar escondido. Recuerden la tentación inicial del paraíso. Dios te dijo que no comas esto porque en realidad serás como Dios. Y entonces, ¿verdad? Me está diciendo a mí que Dios me miente, que Dios no quiere mi felicidad, que Dios me ha propuesto una cosa que en realidad no es verdad. O sea que desautoriza a Dios completamente en las tentaciones. Dios me ha dicho por la ley que robar es malo, pero Él lo que trata de hacer es hacerme ver a mí que eso que Dios ha dicho tiene algún justificativo para que yo pueda hacerlo. ¿Verdad? Tiene, bueno, pero todo el mundo roba, fíjate, aquel se llevó tal cosa, y de hecho lo que vos te llevas frente a lo que se lleva él, o sí, pero lo estás haciendo por un fin bueno, porque necesitas comer tal cosa. Es decir, va a tratar de invalidar lo que Dios me ha enseñado. Y por eso va a tratar a Dios de mentiroso, cuando en realidad el mentiroso siempre es Él. Dice a continuación: entonces el diablo le deja, y aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. En otro texto, en otro de los evangelistas, se dice que lo deja para un momento más oportuno. Es decir, la tentación concluye, pero, pero no la guerra, no la batalla. No, eso va a volver, y por ejemplo va a volver en la cruz. Fíjense en que estas tentaciones están al pie de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, bájate. Si eres el Hijo de Dios, es decir, continuamente aparece de nuevo estas tentaciones. De manera que hay un proyecto que el Señor tiene que realizar, hay un plan, y lo que aquí el enemigo quiere hacer es que se manifieste de manera distinta, que se manifieste poderosamente, que se manifieste mágicamente. Pero es cierto que esto está presente a lo largo de toda la vida de Jesús. Aquí hay un momento cumbre, ¿verdad? Pero a lo largo de toda la vida de Jesús se encuentran las tentaciones. Recuerdo que hace unos años apareció una película que se llamaba la Última Tentación o La Tentación de Cristo. Bueno, tenía un fundamento teológico y bíblico muy pobre, excesivamente pobre. Volvemos a insistir en lo mismo: el Señor es la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre y que asumió la condición humana con todas sus consecuencias. Pero que hay una realidad que en Él no está presente y que es el pecado original. Ese pecado original que a nosotros nos debilita, a Él no.
Por lo tanto, la tentación en nosotros puede venir de nosotros, de una división interior, o puede venir de fuera de nosotros, de la sociedad en la que vivimos, con las propuestas que nos hace, de los medios de comunicación que están al servicio de un modelo que no es cristiano, del diablo que continuamente ronda tratando de que nosotros caigamos en el pecado. ¿Por qué? Porque él de alguna manera ve en los cristianos a enemigos, porque hacen presente en el mundo a Cristo, porque anuncian a Cristo. Y por lo tanto, así como quiso ir contra Cristo, quiere ir también contra cada uno de nosotros. Y finalmente también en la sociedad en la que vivimos, entonces se viene el diablo. Estos son los tres orígenes de nuestras tentaciones. En él no. En él las cosas vienen de afuera, de esa sociedad en la que vive y del diablo. Sigamos adelante. ¿Qué más encontramos en este capítulo 4? La vuelta a Galilea. Dice, cuando oyó que Juan había sido entregado, ven, aquí como que comienza su misión. ¿Cuál es? A Juan se lo llevan preso. Dice, se retiró a Galilea y dejando Nazaret vino a residir a Cafarnaúm junto al mar, territorio de Zabulón y Neftalí. Si podés encontrar un atlas o un mapa en las computadoras hay, bíblico, buscalo y mirá dónde está. Está más al norte, Galilea, bueno, entonces quiere decir que él va hacia aquí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Ven la mención permanente de Mateo al Antiguo Testamento. Y en el versículo 17 lo que te decíamos, desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Y cuál era el contenido de la predicación? En continuidad con el Bautista. ¿Te acordás? La puerta de entrada es el Bautista. Lo que el Bautista está anunciando, esas son las mejores disposiciones que pueden tener en el corazón. Conviértanse porque el reino de Dios ha llegado. ¿Qué es la conversión? La conversión se expresa por una palabra griega que es metanoia. La conversión es el cambio de la mente, el cambio del corazón, el cambio de la propia vida. Podríamos decir que se ve clara la conversión en el hijo menor, que cuando se aleja del padre le da la espalda. Pero cuando viviendo como vive disipadamente vuelve hacia el padre, gira y se pone de cara al padre y viene hacia él. Podríamos decir que la conversión es el esfuerzo con la gracia de Dios que permanentemente hacemos para ponernos y vivir de cara a Dios. Y esto no concluye nunca. Y esto no solo es liberarse de los pecados. Es decir, es volvernos de cara a nuestro Padre, para vivir de cara a Él, para vivir como sus hijos, para agradarle, para amarlo, para amar a los demás como los ama Él. Es decir, ven, todo esto es la conversión. Y esta es la predicación de Cristo. Conviértanse, cambien de vida, cambien su modo de pensar, dirá San Pablo, así cambiarán su modo de vivir. Y a partir del versículo 18 de este capítulo 4 viene la llamada a los discípulos. Dice que caminando por la ribera del mar de Galilea vio dos hermanos, es decir, Jesús los va a llamar. Llama a Pedro y a su hermano Andrés, y luego llama a Santiago y a su hermano Juan. Aquí están los discípulos, que eran pescadores. Para seguir a Jesús tienen que dejar lo que están haciendo. Se nos dice en este versículo 20 del capítulo 4, se nos dice, ellos al instante, dejando las redes, lo siguieron. Y este es en el caso de Pedro y Andrés. En el caso de Santiago y Juan dice, y al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Es decir, que las cosas en las que están habitualmente, esas cosas que sirven de sustento, esas cosas que son lo que les da seguridad, o los afectos, el Señor pide que los dejen por Él y para la misión que supone una misión a tiempo completo. Pero ¿cómo podemos dejar incluso un familiar como si fuera algo que va en contra del Señor? No. Es seguir al Señor para amar mejor a mi familiar. Y esto pasa no solo en este caso, imagínense los esposos, un esposo, una esposa que comienza a ser discípulo de Cristo, a seguir a Cristo. Lo que va a acontecer es que él va a amar más a su esposa tal como debe amarla. Por lo tanto, amar a Cristo es amar más a los propios familiares, pero ya no amarlos según mi forma que puede tener
muchos componentes egoístas, sino es amarlos como los ama Él. Y por lo tanto no me pierden aquellos que de pronto me ven que me vuelvo un seguidor de Cristo, sino que me ganan, porque el Señor purifica mi amor. Trata de que yo sea menos egoísta, de que sea más comprensible, de que sea más humilde. Esta es una señal que muestra que sigo al Señor, porque los amo a ellos ahora con un amor nuevo, porque puedo verlos de una manera nueva, y eso es lo que el Señor me envía a realizar. Léanlo, la llamada a los discípulos, las vocaciones, las llamadas, está todo eso allí. Y finalmente en el versículo 23, al final, se nos va a mostrar en qué consiste el ministerio de Jesús. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, es maestro, enseña, es un maestro que tiene una autoridad única, porque lo que enseña no viene de los hombres. ¿De dónde tiene tanta sabiduría? Dicen ellos. No conocemos cuál es la escuela en la que aprendió, no están aquí, maestro rabino le habrá enseñado. Dice, enseña con autoridad, ellos van a reconocer esto. Proclamando la buena nueva del reino, la buena nueva es el evangelio, la palabra evangelio se traduce por buena nueva, por buena noticia, es lo que trae Cristo, trae una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Dios viene a amarnos, a entregarnos su amor y a salvarnos. Curando toda enfermedad, es médico, es maestro, es médico, cura las enfermedades del cuerpo en algunos casos y en otras las enfermedades del alma. ¿Vino a curar todas las enfermedades del cuerpo? No, vino a manifestar que al llegar al reino el mal retrocede. Y entonces esto se muestra en casos concretos. ¿Y qué pasa cuando solo cura el cuerpo y no cura el alma? Bueno, no ha alcanzado la profundidad, pero el Señor sí lo hace. Su fama llegó a toda Siria y le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos. Endemoniados, lunáticos, paralíticos, libera. Médico, maestro, liberador. Es el que quita al mal del mundo en todas sus manifestaciones y también de la presencia del demonio, de una posesión diabólica, de una perturbación espiritual que esté sufriendo la persona, que no llega a ser una posesión diabólica, de cosas que le han influido malamente, porque ha estado de pronto vinculado a algunas cuestiones ocultistas. El Señor libera. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, la Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Capítulo 4, para que te lo leas, para que lo gustes. El Espíritu Santo te hace gustar, Señor, que guste tu palabra, que llene mi corazón de esa palabra tuya, que me muestre la liberación y que me sana, y que al mismo tiempo me enseña el camino verdadero. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.